Vamos a ver ahora este nuevo caso donde tenemos la función, ¿sí?, logaritmo principal de z menos i, y la idea es tratar de probar que f es holomorfa en todo el plano complejo excepto en esta recta. Y es igual a 1 y x es menor o igual a 0, ¿no? Acá, por ejemplo, la idea sería tratar de recordar, para los que vieron cálculo avanzado o análisis 2, que tiene que ver con cálculo de varias variables, ¿sí?, ¿cuál sería la definición, digamos, de una función holomorfa? Una función holomorfa es aquella que tiene o que es diferenciable en un punto y a la vez en los alrededores del punto, ¿sí?, en un entorno del punto. Entonces, vamos a pensar en este caso, ¿sí?, lo siguiente. Vamos a tratar de pensar, por ejemplo, qué es lo que ocurre con esta función logaritmo principal de z menos i, ¿no? Si a z nosotros lo expresamos en forma binómica común, como sería z es x más i, por ejemplo, esto nos va a quedar como el logaritmo principal de z menos i, que esto nos queda como el logaritmo principal de x más i por i menos i, por ejemplo. Entonces vamos a agrupar los dos y esto nos queda como logaritmo principal de x más i por i menos 1. ¿Ok? Esa sería la idea. Si aplicamos la definición principal del logaritmo, que es la que pusimos aquí arriba, que tomamos primero el logaritmo del módulo del número más i por el argumento del número, esto nos va a quedar como el logaritmo natural de, en este caso, el módulo, que vamos a tener x al cuadrado más i menos 1 al cuadrado, raíz cuadrada, ¿sí?, más i por el argumento, en este caso de x, más i por i menos 1. ¿Sí? Esa sería la definición. Vamos a ver entonces en este caso dónde está el problema o dónde está el tema para definir por qué en todos los puntos del plano, excepto en estos, la función, digamos, no es holomorfa. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera, ¿no? Si nosotros esto también lo podemos pensar como, supongamos, para hacerlo más sencillo, como hicimos al principio, si a z menos i lo llamamos w, vamos a tener el logaritmo de módulo de w más el argumento de w, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en la parte del argumento? Porque acá es donde está parte, digamos, del problema, ¿no? En este caso el argumento tiene que ver con el ángulo principal que nosotros hemos dicho que estaba entre menos pi y pi, ¿sí? Entonces, en este caso, si el número complejo en cuestión tiene esta forma, por ejemplo, nosotros vamos a tener que este sería el z, esta va a ser la parte real de z, este va a ser la parte imaginaria de z y este es el ángulo en cuestión. ¿Ok? Y acá tenemos lo mismo con el módulo y los demás elementos. Entonces, por ejemplo, en el caso de que la parte real sea positiva, la tangente en este caso del ángulo, ¿sí?, nos va a quedar como el cateto opuesto sobre el adyacente, que en este caso es la parte imaginaria sobre la parte real, ¿sí? Esto es trigonometría, digamos, como siempre, sin sorpresas. Por lo tanto, el argumento del número complejo va a ser el arco tangente de este ángulo, que directamente va a ser el arco tangente de ¿quién? De la parte imaginaria sobre la parte real. ¿Sí? Esa sería la idea. ¿Está? Obviamente, siempre teniendo en cuenta que la parte real va a ser positiva. ¿Ok? Si nosotros pensamos también lo mismo para, por ejemplo, lo que sería la cotangente, ¿sí? Voy a volver a dibujar acá el número complejo. Esto sería la parte imaginaria. Esto sería la parte real. Y acá en la suma tenemos el número complejo en cuestión. Entonces, la cotangente, ¿sí?, en este caso del ángulo, así como dijimos que la tangente era cateto opuesto sobre adyacente, acá va a ser adyacente sobre opuesto. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como la parte real sobre la parte imaginaria, ¿sí? Y por lo tanto, el arco cotangente o la inversa, ¿sí?, en este caso el argumento de θ nos va a quedar como el arco cotangente, o sea que es la función inversa de esta, ¿de quién? De la parte real sobre la parte imaginaria, ¿sí? Y hay que tener cuidado con lo siguiente, porque ¿qué es lo que ocurre? Nosotros dijimos que la parte real tenía que ser
positiva, ¿sí? En este sentido, pero nosotros como condición, ¿sí? Si estamos hablando de la cotangente, por espejar, digamos, la parte de tangente, en este caso esta definición va a ser válida siempre y cuando la parte real sea negativa y la parte imaginaria sea positiva. ¿De acuerdo? Otra forma de ampliar esto es que digamos, que el argumento, ¿sí? Como ángulo principal, nos quede también como la cotangente de este cociente, ¿sí? Que en este caso es la parte real sobre la parte imaginaria, menos pi. Siempre y cuando esto sea válido para la parte real negativa, ¿sí? Menor o igual a 0, y para la parte imaginaria negativa. ¿Sí? O sea, son todas las variantes, tenemos 3 variantes para cada uno de los casos en particular. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿En dónde está definido el problema? Porque hasta ahora nosotros tenemos 3 definiciones. Supongamos, si complementamos con la de tangente, voy a volver a escribirla acá que es la más sencilla. En este caso vamos a tener, digamos, el argumento de θ que nos queda como el arco tangente, ¿sí? De, en este caso, la parte imaginaria de z sobre la parte real, donde en este caso la parte real necesariamente es positiva. O sea que básicamente el argumento son estas 3 definiciones que vemos acá. La primera, ¿sí? La segunda y la tercera. Son los 3 casos posibles. Si nosotros nos fijamos dónde no está definido el problema, fíjense, vamos a tener, para los números reales tenemos la parte de los reales positivos y negativos completos, o sea, la parte negativa con menor o igual a 0 y la parte positiva con mayor a 0. Y luego para los imaginarios tenemos los números definidos para x mayor que 0, para y mayor que 0 o y menor que 0. Recuerden que estamos trabajando con arco tangente. Por lo tanto, si en este caso, como estamos trabajando con arco tangente, lo importante es que la tangente no está definida en qué ángulo, no está definida en un ángulo de pi sobre 2, por ejemplo. ¿Sí? Más si trabajamos con cotangente es lo mismo, ¿está bien? Entonces en ese caso tengamos en cuenta ese paso para tener de referencia, ¿está bien? ¿Dónde no está definido? Básicamente, ¿qué es lo que ocurre acá? Para la parte imaginaria, que nos quede igual a 0. ¿Está bien? Esa es la parte, digamos, que no está definida. ¿Por qué no está definida esta parte? Básicamente porque de acercarnos nosotros, ¿sí? Supongamos que nosotros decimos, bueno, para acercarnos a la parte imaginaria que sea 0, podemos tomar esta definición y acercarnos por los números que vayan al 0 por derecha, y luego tomar esta, por decir algo, ¿no? Por tomar un ejemplo, que vayan al 0 por izquierda y ver cuánto nos da. Y básicamente ustedes saben de la definición del límite, que el límite existe siempre y cuando los límites laterales sean iguales. Eso acá no es la excepción y es lo que tenemos que ver que se cumpla. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, el límite. Esto es como si fuera un límite de x y. Acá estamos en la parte compleja, así que vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Límite de la parte imaginaria de z que se acerque al 0 por derecha, donde en este caso la parte real de z va a ser menor de 0, ¿de qué? Del arco cotangente, ¿sí? De la parte real de z sobre la parte imaginaria de z. ¿Está bien? Esto es lo mismo que decir el límite, en este caso, supongamos, de una variable t que vaya a menos infinito del arco cotangente de t, que en este caso nos va a dar pi, que es el ángulo, digamos, de referencia en este caso. Si repetimos lo mismo, pero ahora acercándonos por la parte imaginaria por izquierda, obviamente con los números reales negativos del arco cotangente, nuevamente, de esto, o sea, fíjense que es la misma función, pero nos estamos acercando por dos lados distintos. Esto nos va a quedar como el límite de t tendiendo a más infinito del arco cotangente de t menos pi. Esto nos va a quedar como 0 menos pi, que nos queda como menos pi. Entonces fíjense que en este caso lo que vemos nosotros es que la función, digamos, no está definida en ese sentido, no es una función continua, por lo tanto, en este caso la línea, ¿sí?, que no está definida es para la parte imaginaria de z que sea igual a 0. ¿Está bien? De la parte imaginaria justamente que
es la que nosotros estamos teniendo en cuenta. ¿Qué parte del dominio en este caso nosotros tenemos que tener de referencia? ¿Sí? En ese sentido, acá, para la parte imaginaria, entonces en este caso, dado que el problema se nos está presentando en este sentido, como nuestro z o nuestro w en cuestión nos va a quedar como z menos i, vamos a tener que el problema, o digamos la parte donde la función es holomorfa o donde presenta problemas, básicamente va a ser para la parte imaginaria que nos dé 1, ¿sí? Porque fíjense que en este caso, si la parte imaginaria de z menos i, en este caso nos va a dar 0, que es donde tenemos el problema, al momento de correrlo con z menos i nos queda a la altura de 1. Y obviamente con la parte de los reales negativos, ¿ok? O menor o igual que 0. Entonces, solamente presenta acá problemas en estos puntos, con lo cual vamos a decir que f es holomorfa para todo z perteneciente a los complejos, salvo, ¿sí?, distintos de todos estos que vemos a continuación.